Y pues esta semana fue una semana intensa de actividades con motivo del Día de la Mujer. Y en este momento tenemos sobre el mismo tema, y para ahondar en ello, pues está con nosotros Mauricio Carvajal, un especialista que vive de cerca, conoce muchas situaciones. El día de hoy, por cierto, tenemos un programa especial con él, pero nos adelantamos un poquito para ver cómo está observando todo lo que pasa con motivo precisamente del llamado 8M. Saludo a Mauricio Carvajal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, Mauricio. Cierra esta semana, pues todavía hablando nosotros, la sociedad, el mundo entero del Día de la Mujer. Nos gustaría preguntarle, a la luz de los últimos acontecimientos, cómo ha ido evolucionando esta serie de demandas, de manifestaciones de las mujeres y bueno, en particularmente en nuestro país. Bueno, la evolución ha sido muy rápida desde el punto de vista de la urgencia, la necesidad de la mujer, pero socialmente ha ido muy lento. En el siglo XIX las mujeres se percibían como frágiles e inútiles y solo tenían la utilidad, eran utilitarias para la reproducción y las labores caseras. Esto quiere decir, hace 150 años todavía esto sucedía. Sin embargo, bueno, han cambiado algunas cosas, no sin lucha, no sin oposición de la mujer. Todo lo que ha pasado, lo que hoy tenemos, ya tenemos mujeres en cargos públicos, ya las empresarias pues se han empoderado, ya las mujeres toman decisiones, hoy demandan tener el control absoluto sobre su cuerpo. Todo esto que ya hoy vemos, que es poco, pero ya se empieza a ver, es producto de la apertura o que ellas han hecho, o es conciencia del hombre que ha ido también entendiendo este asunto. ¿Cómo estaría aquí esta situación? Yo creo que el primer reclamo, el que va encabezando todos estos movimientos, es el de la propia mujer. Esta oposición para ser vista, para ser considerada, para ser tomada en cuenta, para ser considerada con dignidad humana, es de ellas. Y desde luego, porque no existe la totalidad, hay muchísimos hombres en la historia que han, gracias a sus posiciones o a su presencia intelectual, han apuntalado estos movimientos y han apoyado los movimientos femeninos para que tengan presencia. Hoy hay muchísima apertura a muchas cosas, sin embargo, en lo local, en lo regional, en el sesgo cultural y folclórico sigue habiendo muchísimas represiones. No hay, Mauricio, una cosa muy importante que vemos en nuestro país es que las mujeres, pues en algunos casos han asumido el papel, no se quejan, lo asumen. Tenemos un país tradicionalista. ¿Qué pasa con esas mujeres que pues no ven nada significativo en pues manifestarse, en gritar, sino que asumen su papel? Son conservadoras, digamos, son tradicionalistas. Hay que entender que tenemos un país machista que tiene pues prácticamente todo su desarrollo en este sentido. ¿Qué hay de este grupo de mujeres que pues asumen su vida como hoy la tienen en el hogar? Tal vez a ellas mismas no les gustaría trabajar, sino atender la familia, a los hijos. ¿Cómo vamos o cómo ve este sector de la población? Desgraciadamente, y esto tiene que ver con educación, y educación es ampliar fronteras de entendimiento de los fenómenos que pasan con el ser humano. Todavía persisten muchos costumbrismos. Estos costumbrismos han hecho que incluso en México, hablo caso México, haya regiones en el siglo pasado, estamos hablando de 1940, 50, 60, todavía en 1980, había en diferentes regiones, de países, quiero decir, de estados pobres, donde las chamacas eran vendidas para ser sirvientas o para ser esclavas sexuales de otros hombres mayores. En fin, esto existía, y con la complacencia de la propia familia. Las nuevas generaciones están influyendo en que esto empiece a cambiar, va lento, pero está empezando a cambiar, y ya hay más conciencia de dignidad como seres humanos. No se trata de que son las que dan la vida, no, eso sigue siendo un micromachismo, sino son seres humanos sujetos de dignidad.
Interesante, sin duda. ¿Y qué está pasando ahora con también esta apertura de los movimientos de la diversidad sexual? Las personas que ahora se incorporan o que se sienten mujeres sin que biológicamente lo sean, ¿son parte de esta lucha o buscan otro tipo de derechos y otro tipo de lucha? A mí me parece interesantísima la pregunta porque deja ver el poder de los movimientos femeninos. En mi opinión particular, toda esta serie de reclamos de derechos a la identidad en la diversidad son básicamente apuntalados por los movimientos de las mujeres en un principio, y después se va dando todo este movimiento de derecho a la diversidad. Pero son los movimientos, han sido históricamente los movimientos de la mujer los que han hecho la punta de lanza, y se comenzaba primero con el estandarte de la justicia, después de la igualdad, y hoy en día es con la equidad. Somos diferentes en algunos aspectos, pero somos iguales en los derechos y en la dignidad humana. ¿Y por qué el 8 de marzo las mujeres salen, protestan, destruyen? Eso es una realidad, pintarrajean, hacen este tipo de cosas, son mujeres radicales. Esa es la manera en que debemos entender, debemos acostumbrarnos a que cuando pidan sus derechos deban hacerlo a gritos, manifestándose de esta manera. ¿Cuál es su opinión acerca de este tipo de expresiones que aquí, por cierto, aquí en Morelos vimos cómo pues se destruyeron algunas cosas y las mujeres minimizan, bueno, las que participaron, claro, dicen que se pierde más cuando no se les atiende, se pierde más cuando hay violencia en su contra y no se atiende, que así como se protegen las instituciones públicas y los monumentos, deberían protegerlas a ellas. Debemos reconocer o entender que esto será normal cuando se manifiestan las mujeres. Yo creo que estamos en un tiempo de transición. No debería ser así. No, la argumentación es que si no hay este tipo de expresiones violentas, simplemente no serían consideradas o tomadas en cuenta. Ese es el argumento central. Sin embargo, se puede caer de una manera muy peligrosa en una forma tan radical que neutralice los reclamos. Y entonces incluso ya hay voces que se levantan, pues, de periodistas, de medios, que hablan de fake feminismo, es decir, un feminismo falso, ¿no? Un feminismo que no está abonando a lo que realmente tiene que trabajarse. Toda situación radical se naturaliza como la violencia, venga de quien venga. Entonces creo que estamos en un momento de transición. Me parece que esto tendrá que tener una tendencia a la baja, esta expresión femenina radical, para que se convierta en argumentación, y cuando sea una argumentación sustentada y una argumentación escuchada, me parece que esto empezará a disolverse. Y si unimos, Mauricio, el asunto de las manifestaciones con esta reacción, con esta, pues llamémosle como lo vimos, violencia, a la violencia que ya existe en el país, en el mundo, se abona más, se complica, se multiplica esta violencia. Sí, bueno, pues la violencia tiene una característica. En sociología, en antropología y en psicología está ampliamente constatado que la violencia tiene una inercia propia, y esta inercia siempre será una tendencia a más, a subir el tono. Por eso la intencionalidad de que la violencia vaya siendo mesurada a partir de la argumentación firme, sólida, sustentada, y foros de escucha y acuerdos que sean resolutivos, todos estos encuentros sean resolutivos, es decir, que tengan soluciones que se vayan dando y se vayan cristalizando en leyes, en maneras de vivir, en políticas, en actitudes. Solamente se dará paso a esto en la medida en que la violencia sea matizada y anulada. Correcto, muy bien, y eso es un gran tema, ¿no? Estará de acuerdo en que la violencia que el hombre ha ejercido a lo largo de la historia hacia los demás, pues ahí está, la seguimos padeciendo desde el inicio de la civilización hasta la fecha. Pues el hombre, a través de la violencia, y esto incluyendo pues también a la mujer, quiere obtener espacios, empoderamiento, etcétera. Bueno, la sociedad mexicana, Mauricio, ya está
preparada para que la mujer empiece a ocupar los lugares que está buscando, está preparada para el aborto legal, seguro y gratuito, está preparada para que estas mujeres tomen las decisiones que ellas quieran y empiecen a cambiar sus funciones en la sociedad, una mujer más activa, más participativa, con más peso en las decisiones comunes. Yo creo que sí, ya hay un camino que está por lo menos direccionado, ¿no? Un camino hacia donde dirigirse. Sin embargo, sigo viendo yo, esto es una opinión particular, que todavía hay mucho modelaje extranjero, mucho modelaje, digamos, europeo o estadounidense de acciones que han tomado las mujeres de esas latitudes, y me parece que se debe de ir adoptando una identidad más latina, más acorde con los valores y la idiosincrasia personal. Me parece que apenas se está empezando a construir esto, para abandonar los modelos que finalmente han sido pues el sostén para iniciar algo, una discusión, pero hay que transitar hacia valores personales de la cultura que nos pertenece. ¿Y tenemos en México un feminismo nacional, digamos, o estamos siguiendo algún modelo, ya sea sudamericano, norteamericano o de otro país? Yo creo que los modelos son europeos y estadounidenses hasta este momento, y parte de hacer este feminismo falso, ¿no?, o un feminismo extremo, que son los llamados feminazis, tienen que ver con imitar estos modelos extranjeros con valores que no nos pertenecen. Creo que parte de la construcción para que la voz se escuche y se cimente bien lo que va a ser una convivencia posterior entre los sexos y con esta identidad tiene que ver con los valores personales. ¿Y ve algo que se pueda rescatar de lo que las feministas dicen que ya es obsoleto y ya no sirve? ¿Algunos valores que sería deseable que hoy las mujeres mexicanas tienen y que pues ya quisieran cambiar? Sí, yo creo que la dignidad, hay una serie de documentos que hablan de una psicología del mexicano, etnopsicología se llama incluso, que creada por el doctor Rogelio Díaz Guerrero, que fue investigador, Sistema Nacional de Investigadores y maestro emérito de la Facultad de Psicología de la UNAM, y él hablaba de la abnegación, cambiar la abnegación, que es negar mi propia posibilidad de disfrute de derecho por la dignidad. En la medida en que la mujer siga sintiéndose obligada a hacer servidumbre de las formas que sea, como madre, como esposa, como hija, como trabajadora de otros, sobre todo de quienes ejerzan algún dominio económico o psicológico, estaremos atrapados en esto. Que se rescate la identidad. En la medida en que se rescate la identidad, creo que encontrará ese rumbo y ese valor que se requiere. Dos cosas más por último, Mauricio. En el programa que tuvo con mi compañero Abel Guadarrama hablaba de micromachismos, que de qué se trata esto. ¿No nos ha abandonado este tema? ¿Los mexicanos nos resistimos a esta situación? Sí, hemos confundido la gimnasia con la magnesia, como se dice coloquialmente, y de pronto, desde el machismo, Evaristo, esto hay que tenerlo como muy claro, desde el machismo se ejercen como concesiones benevolentes a la mujer, y se vuelven entonces como piropos y como pensamientos bien intencionados, y la mujer es lo más grande de la vida, y la mujer es linda y hermosa y dadora de la vida, no sé qué. Eso es micromachismo. La mujer simplemente necesita ser dignificada como el hombre es igual de dignificado. Correcto. Y por último, Mauricio, ¿qué hay que hacer con las mujeres? ¿Qué debemos hacer? Pues cualquier persona, ¿no? En su casa, en su trabajo. ¿Cuál es la recomendación desde el análisis, desde el conocimiento de cómo somos los hombres y cómo somos las mujeres para abonar en esa lucha, para ayudar, para compartir, para apoyar a las mujeres? ¿Cuál sería de manera general la manera en que debemos tratarlas? Yo creo que un trato respetuoso, justo, igualitario y con las diferencias, por ejemplo, de fortaleza física. Hay hombres que son más fuertes que las mujeres, no en todos los casos, pero no se trata de que se terminen a golpes las cosas. Entonces la fortaleza física tendría que pasar a un segundo término, o tercero, o ni siquiera ser considerado. Y de ahí en fuera toda la capacidad intelectual
intencional, propositiva y deliberativa del hombre y de la mujer tendrían que ser tomadas en cuenta igual. ¿Cómo? Hay opiniones que dan los hombres y dice uno, wow, y hay opiniones que dan mujeres y dicen, sí, ok, gracias por colaborar. No, que se tome en cuenta esta manera de expresión de las mujeres, quitando las cuestiones de que si la fortaleza física y que en esas desigualdades, quitando eso, no hay ninguna otra posibilidad de hacer diferencias. Y me atrevería a hacer otra pregunta, ¿en qué plazo estaremos ya en condiciones de tener esa igualdad sustantiva? ¿En qué plazo más o menos las mujeres ya estarían dejando de gritar que se respeten sus derechos? Yo me acuerdo que en una demostración que hicieron aquí sobre el tema, no recuerdo exactamente de qué, una mujer dijo que en 200 años más o menos estaríamos viendo ya esta situación. ¿Será a tan largo plazo? Bueno, yo lo plasmé en un documento que hice, un ensayo que hice en el 2007, que lo presenté en el Congreso, en el Pleno del Congreso aquí en Morelos, y yo digo que el resolutivo de esta pregunta que usted me hace, Evaristo, es que cuando instituciones como el Instituto de la Mujer, la Procuraduría de la Defensa de la Mujer y otros similares desaparezcan, habremos avanzado realmente. Y concluyo, cuando concluyo esa intervención, que en ese caso será el paso más importante que se dé desde que nos pusimos en 2 pies. Correcto, muchas gracias Mauricio Carvajal, muy amable por este enlace y por ilustrarnos, comentar todo este asunto del 8M que no termina aquí, que se continúa, tenemos que seguir visualizándolo y sobre todo entendiendo este asunto de que las mujeres y los hombres son iguales. Que tengan buen día. Le mando un abrazo, Evaristo, gracias. Ahí tiene la opinión de Mauricio Carvajal, psicólogo clínico, colaborador de Carpe Diem y también del programa Diálogos en Confianza, amplia experiencia en estos temas. Ya usted pudo ver el programa especial, ahí está, ¿verdad? El que de las diferentes manifestaciones, expresiones del 8M, así es que usted puede verlo en nuestra página de Facebook.